Y continuamos en Rebeldes por Malvinas y ahora vamos a algo muy importante y nos va a acompañar el doctor Luis Allen, abogado que ya ha estado, nos ha engalanado con su presencia y su conocimiento en este programa, que fuera subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación y profesor universitario. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué decís? Buenas noches. Acá estamos sobreviviendo a este país y a sus gobernantes, lo cual es una hazaña. Sin duda alguna, sin duda alguna. Justamente queríamos charlar con vos sobre ciertos temas que nos preocupan y que no son para menos, que en realidad son 4 puntos principales. Uno es lo que estamos viendo, que es directo, que es el desmantelamiento de la estructura de defensa y vigencia de los derechos humanos. Es decir, los centros por la memoria y toda la actividad que se ha hecho en derechos humanos es lo que ha impedido volver a caer en dictaduras cívico-militares y ha ayudado a la vigencia y a ganar nuevos derechos. Entonces, el primer tema, para charlar juntos, después vos le das la dirección que quieras, es ese desmantelamiento de la estructura que sostiene la vigencia de los derechos humanos en la conciencia de nuestro pueblo. El otro tema es la visita que hicieron diputados de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, que siempre se embandera en que es hija de un suboficial que estuvo en Malvinas, que mis compañeros acusaron de malos tratos hacia la tropa, pero que además eso no te hace como tampoco a Villarruel. Sos hija de el que realizó el servicio fue tu padre, pero si maltrató a las tropas no estás entre los nuestros. Y además eso no te hace manejar, ni siquiera nosotros que servimos en Malvinas, manejamos todo el tema Malvinas porque es una causa de todo nuestro pueblo y todo lo que se haga en beneficio de defender la soberanía por Malvinas y volver a tener esos recursos y esas islas y defender nuestros intereses antárticos es parte de la lucha por Malvinas y es de todo nuestro pueblo. Así que ni ella, ni María Fernanda Araujo, que es hermana de un caído en Malvinas, que además nos recordaba un compañero que cuando fue para Malvinas, el hermano cantaba la Marcha de la Bronca. Hay una gran diferencia entre cantar la Marcha de la Bronca y ser ahora diputada de La Libertad Avanza. Y también María Rocío Bonazzi, y también estuvo Álida Ferreira y Guillermo Montenegro. Queremos que sepan estos nombres que van a visitar a represores, en especial a Astiz. Después, otro tema que... Sí, y después, y con esto termino, otro tema que nos preocupa son las designaciones en el Ministerio de Defensa de personas que apoyan la teoría de los 2 demonios para que instruyan a nuestras Fuerzas Armadas. Eso, 3 temas y si querés vamos tratándolo de a poco. Gracias, Luis. Bueno, primero, te tragaste a Beltrán Benedit, que es probablemente el más importante de los diputados que estuvo en la visita a los genocidas. Gracias, Luis. Y que fue el que después hizo toda una explicación de los motivos que los llevaron a visitarlo, que es absolutamente basada en falsedades, porque dice que los juicios fueron nulos, entonces una serie de criticadas que vienen repitiendo hace ya tiempo, que de alguna forma constituye una variante de la apología del crimen, ¿no? La Comisión Provincial por la Memoria los denunció por eso a estos diputados, porque realmente yo creo que directamente sabíamos que dentro de las proposiciones de La Libertad Avanza y de lo que le mandan sus verdaderos jefes, porque, por ejemplo, las columnas de Opinión de la Nación lo vienen diciendo hace rato, está la idea de tener juicios por crímenes de lesa humanidad y de lograr la libertad de los genocidas que fueron condenados en juicios que han sido calificados de ejemplares a nivel mundial, ¿no? Bueno, eso forma parte de toda una estrategia, es la estrategia de destruir todo lo que tenga que ver con la memoria, de imponer un relato que ya ni siquiera es la teoría de los 2 demonios, porque directamente lo que hacen es reivindicar a la dictadura genocida, es decir que lo que hicieron está bien, que cumplieron con un deber, que salvaron a la patria de la subversión marxista y
y que tantas otras cretinadas que ya habíamos escuchado y creíamos superadas, y que incluye, por lo tanto, también tanto el desmantelamiento de todas las estructuras que fueron creadas para preservar la memoria y para colaborar con lo que es la acción del Poder Judicial en los juicios por crímenes de lesa humanidad. A eso respondían las estructuras dentro del Ministerio de Defensa que fueron desmanteladas, porque lo que hacían era buscar dentro de la multiplicidad de archivos que existen dentro de las Fuerzas Armadas aquellos datos o aquellos elementos que permitieran ubicar a quienes participaron de la represión de los crímenes, de todo lo que fue la violación masiva y sistemática de los derechos humanos que se desplegó a lo largo de la dictadura, ¿no? Porque los archivos de la dictadura, nos referían a archivos sistematizados de las víctimas, etcétera, fueron destruidos por orden de Nicolaides o sustraídos de lo que es la posibilidad de ubicarlos, ¿no? Eso a fines de la dictadura. Durante todo la gestión de la Secretaría de Derechos Humanos del 2003 al 2015 los buscamos, y lo que se encontraron fue datos que hay que buscarlos uno por uno y sistematizarlos después para poder ubicar dónde estaba cada uno de los oficiales, suboficiales de las Fuerzas Armadas en ese periodo y en esas fechas, lo cual es un trabajo que venían desplegando estas estructuras. Entonces, al eliminarlas, lo que se hace es también eliminar la posibilidad de detectar aquellos que fueron culpables de crímenes de lesa humanidad y de poder llevarlos ante los tribunales para que respondan por esos crímenes, ¿no? Lo que se busca de esa manera es asegurar la impunidad de los criminales, no hay otro motivo. Y la designación de personas como Silvia Ibarzábal, hija de un militar caído en su momento, y otras son simplemente para afirmar toda esa tarea y para imponer el discurso que ellos vienen sosteniendo de que no fueron crímenes, que lo que se hizo fue cumplir con el mandato de un gobierno constitucional, que es lo que siempre han argumentado, un gobierno constitucional que, cabe recordar, ellos le dieron una patada, lo derrocaron, suprimieron el Congreso, intervinieron los sindicatos, disolvieron los partidos políticos y a la presidenta constitucional de ese momento la tuvieron detenida durante años, así que rara forma de cumplir con sus mandatos esa, ¿no? Así que bueno, yo creo que esto se incluye aparte dentro de una situación mucho peor general que tiene que ver, por un lado, con la destrucción de todos los derechos humanos en general, el derecho a la información. Escuchamos casi cotidianamente que el presidente trata de ensobrados, de inútiles, de vagos, de terroristas, los ha llegado a tratar a cualquier periodista que se le ocurre decir que no está de acuerdo con alguna de sus medidas. Eso cuando no les dice otros epítetos menos reproducibles, ¿no? El derecho a la salud, ¿no? Con el desmantelamiento de la salud pública, su reducción a la nada, los hospitales que viven privados de los elementos más básicos, la cesantía de tanto profesional que es dejado sin trabajo y que implica la imposibilidad de atender, la no llegada de los medicamentos a las personas que los necesitan, sumado a, por ejemplo, el caso de los electrodependientes, ¿no? Que con los aumentos de los servicios no pueden recibir sus tratamientos, el derecho a la comida, un derecho tan básico que lo vemos incluso como la supuesta ministra de esta cosa que no sé qué quiere decir, capital humano, que se niega a cumplir las órdenes judiciales y que sigue sin distribuir los alimentos, que terminan venciéndose, terminan perdiendo su efectividad mientras la gente se muere de hambre. La situación que ha llevado a que personas mueran de frío en las calles, ¿no? Por supuesto, no solo la responsabilidad del gobierno nacional, sino la complicidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Toda una situación en materia de derechos humanos que es realmente trágica en todo sentido. Bueno, ni qué hablar de la cultura, bueno, ni siquiera pudieron designar a este funcionario, a este personaje que querían designar, porque según
apareció en los medios, no cumplía los requisitos mínimos como para poder ser designado, ¿no? Y cosas por el estilo. Uno dice, es una situación general. Claro, dentro de eso, la idea de reivindicar a la dictadura genocida tiene un claro sentido para mí, que es volver a repetir el uso de las Fuerzas Armadas eventualmente para reprimir a la población y para poder imponer un determinado modelo, que es exactamente lo que fue la dictadura, ¿no? Porque la finalidad de la dictadura fue imponer el programa de Martín Mateos, muy similar a que trata de imponer Milei, y para eso necesitaban reprimir, silenciar y disciplinar a la sociedad mediante el terror. Como eso llevó a los jueces y a la sanción de los criminales, lo que están haciendo ellos es tratar de despenalizarlos para poder eventualmente volver a utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de represión, como lo han dicho varias veces, intentan modificar la ley de defensa nacional y la ley de seguridad interior para poder cumplir con esos objetivos. Yo creo que es todo parte de un mismo esquema que realmente nos lleva a una situación de suma peligrosidad, sumada a todos los disparates que se cometen diariamente con la idea de hacernos pelear con todo el mundo, con todos los presidentes que andan cerca, sean de la idea que sean, porque no les gusta a ninguno, parece ser, y entonces y embarcarnos en conflictos internacionales en los cuales no tenemos nada que ver, ¿no? Es decir, en lugar de sumarnos a lo que es la condena internacional a los crímenes que se están cometiendo contra el pueblo palestino, que por cierto no significa apoyar acciones terroristas que hayan sufrido los israelíes, pero hay que tener en claro que lo que se está haciendo con la masacre de la población civil en Gaza es un genocidio y no puede ser aceptado. No podemos sumarnos alegremente a eso y de paso, incluir en esa supuesta nómina de países y organizaciones terroristas a los que no nos caen bien. Por la vía de pelearnos con todos los vecinos y con todos los presidentes del mundo, vamos a terminar diciendo que son todos terroristas y que lo único bueno es este señor que por este error enorme que ha cometido la población nos lleva a ser presidente. Qué conceptos importantes que dijiste, tanto en la vigencia de los derechos humanos como el tema de esta política que nos es ajena, esta política exterior que realmente no es argentina. Bueno, de entrada dijeron que iban a someterse a los dictámenes, digamos, a las directivas del Estado de Israel y de Estados Unidos. Vos sabés que te quería compartir así en este diálogo que tenemos entre compatriotas, que nosotros estuvimos en el Ministerio de Defensa cuando Rossi dio a conocer los archivos sobre las declaraciones de nuestros compañeros y las nuestras cuando volvimos de Malvinas, junto con la gente del CECIN, Alejandro de Andrea de Avellaneda, la gente del CEBECIN y los que formamos ahora parte del Grupo por Soberanía. O sea, fuimos parte de ese desarchivo, de ese conocimiento público de la actividad de la dictadura cívico-militar. O sea que como conscripto que servía en Malvinas y habiendo estado un año antes en el ejército de aquella dictadura, siempre planteamos, muchachos, ¿hacía falta someternos al imperialismo anglosajón para salvarnos del imperialismo soviético? Y además de esa cuestión que siempre les planteamos y que le da por la cabeza a los que reivindican la dictadura cívico-militar, hasta 1917, donde no existía el comunismo, nos sometían al imperialismo británico. Entonces, discúlpeme, me parece que lo de ellos era la dictadura cívico-militar, someternos al imperialismo anglosajón, aplicando la doctrina de la seguridad nacional y el neoliberalismo, y no era salvarnos de ningún otro régimen. Porque además, esa política, lo que acaba con estos argumentos, se aplicaba a nivel hemisférico y había sido diseñada por Henry Kissinger, entre otros. Y además, lo que se está repitiendo, y esto lo quiero compartir con vos y quiero escucharte, es que para imponer un determinado orden económico recurren a la violación de los derechos humanos de manera sistemática. ¿Vos qué pensás, compatriota? No hay otra posibilidad para imponerlo que esto. Pero además, esto es viejo como casi la historia independiente de nuestro país. Ya desde 1810 en adelante Bolivia es bastante contrapuesta. Cuando se declara la independencia en 1816, la segunda declaración de la independencia, porque la primera es la del Congreso de los Pueblos Libres en 1815, el Congreso de los Pueblos que reconocían como su protector a José Gervasio Artigas, que fue la primera declaración de independencia de los estados del litoral y de Córdoba en ese momento,
pero cuando se hace la del 9 de julio de 1816, fue necesaria la intervención de San Martín para que se incluyera que la declaración de esa independencia era no solamente del Reino de España, sino de toda otra dominación extranjera, porque había quienes dejaban la puerta abierta, ¿no?, como para que nos sumáramos a los intereses de otras potencias. Y más claramente, después de 1860, 1861, es cuando la política de Mitre, tan reivindicada por el presidente actual, nos lleva a insertarnos dentro de una división internacional del trabajo, en la cual a la Argentina se le prometía a ser un país productor de materias primas, sobre todo en el mercado agropecuario, y a recibir todo lo demás manufacturado, ser dependiente en este momento de la corona británica, ¿no? Es tan claro todo esto que hubo también toda una política de ocultamiento de esa historia, ¿no? Llevada adelante por Mitre, justamente, que crea la Academia Nacional de la Historia, que lleva adelante todo ese trabajo. A tal punto que si vos le preguntás a cualquiera cuál fue el primer golpe de Estado de la época constitucional argentina, te van a decir que fue en 1930. Y no, el primer golpe de Estado fue en 1861, dado por Bartolomé Mitre contra Santiago Derqui, que fue presidente constitucional, invocado por Mitre, y que llevó a que Mitre terminara asumiendo la presidencia y desatara, junto con su amigo Domingo Faustino Sarmiento, la guerra de policía para someter al interior, que incluyó el asesinato del Chacho Peñalosa y de sus hombres, la derrota y exilio y muerte de Felipe Varela, el gran caudillo americano, hasta la guerra salvaje y sanguinaria de la Triple Alianza, que fue una guerra solamente llevada adelante por designios del imperialismo inglés. Los ingleses habían perdido en aquellos tiempos la posibilidad de obtener el algodón que recibían de los estados del sur de los Estados Unidos de América, que tras la guerra de secesión habían quedado asolados. Entonces quisieron sacarlo de Paraguay, que era el otro gran productor, y como Francisco Solano López, ese gran patriota, no se sometió a sus designios, se hizo la guerra asesina de la Triple Infamia con todas sus consecuencias, ¿no? Así que bueno, uno tiene que... Eso es lo que se reivindica ahora. Es el sometimiento absoluto a los dictados de las potencias hegemónicas, la pérdida de la defensa del interés nacional, del desarrollo propio de cada país. No, ahora ya hasta suena anacrónico después de la caída de los países del llamado socialismo real en 1990, ¿no? Con el triunfo, digamos, del capitalismo en este momento. Seguir diciéndole comunista a cualquiera que piense diferente, como se hacía en otras épocas, ¿no? Como se hacía con la doctrina de la seguridad nacional y todo aquello, que cualquiera que fuera disidente era calificado de comunista, aunque se tratara simplemente de la defensa de algún interés nacional, por mínimo que fuera, ¿no? Eso es lo mismo que se está haciendo hoy. Se está destruyendo todo en virtud de sumarnos a no se sabe qué políticas, porque tampoco es que este buen señor es una forma de decir, tenga en claro quiénes son sus guías, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora está lanzando todo tipo de insultos contra el ganador de las elecciones en Inglaterra, porque ganaron los laboristas, ¿no? Hasta un personaje como Macron, con el que se tiene que entrevistar ahora, no sabemos cómo va a hablar con él, porque se ha cansado de insultarlo, de decirle que también que es un socialista y cosas por el estilo, como lo hizo con el presidente de España, con tantos otros mandatarios, ¿no? Todo lo que no le gusta lo acusa de comunista. Bueno, hay cosas que son, si no fuera que es el presidente de la nación y que nos mete en todos estos conflictos y que lleva adelante esta política, uno podría decir que es patética la actuación de este tipo que desconoce principios básicos, que además ha demostrado una notable ignorancia, ¿no?, en muchos temas y repitiendo cosas que han quedado superadas por el tiempo y que publica libros que, como se comprueba incluso en los medios que le son más afines, tienen innumerable cantidad de páginas copiadas de otros trabajos que él no reconoce, ni siquiera tiene capacidad intelectual para desarrollar algo él, ¿no? Pero ese es el presidente que la política que llevan adelante ahora, que directamente está produciendo
toda una derrota nacional y una entrega de nuestros intereses. El caso de Malvinas, bueno, es más que claro, más que patente, ¿no? Porque si fuera por él, no sé qué haría, ya las habría regalado o cosas por el estilo, porque no tiene ningún interés en defender nada que tenga que ver con la soberanía, nada que tenga que ver con un desarrollo independiente, con una política exterior también independiente y con una política interna que favorezca el crecimiento de la industria, de la producción nacional, que proteja a los trabajadores, que garantice la justicia social, que para él es un disparate, lo ha dicho muchas veces. Así que estamos en una situación realmente muy compleja, donde aparte, a partir de ese ejército de troles que tiene en las redes sociales, cualquiera que diga algo es atacado, acusado, agredido, señalado, bueno, lo estamos viendo, hasta los propios que lo habían apoyado en algún momento. Es el gobierno que en 7 meses ha echado más funcionarios que ningún otro desde 1983 en adelante. Ni siquiera los propios son respetados, porque si no hacen lo que le gusta, vayan a saber si a él, a su hermana o a los perros, termina siendo expulsado hasta el gobierno y acusado de cualquier cosa, de cualquier disparate, ¿no? Sí, vos sabés que de esos conceptos que vos estás virtiendo, encontramos cosas muy interesantes. Primero, nosotros vemos una aproximación al terrorismo fascista, pero no como le dicen muchos que enseguida le dicen fascistas. Estos son coloniales, es decir, ellos quieren hacer una oligarquía colonial. Pero en realidad sí tienen un elemento cercano al fascismo, una diferencia con las derechas europeas que son nacionalistas, y al fascismo que era nacionalista. Que es que está compuesta por gente que es resentida, ignorantes y con sueños de grandeza. ¿Vos te diste cuenta? Es un poco lo que vos dijiste. O sea, ellos están con esa gente. Y por otro lado, el tema de que ellos se nombraron, te quería compartir esto y escuchar tu comentario, que fueron a visitar a excombatientes. A ver, primero, la represión interna no fue ninguna guerra, pero además de eso, porque era todo un plan de represión para imponer un desorden económico y el saqueo del país. Por otro lado, sí, Astiz estuvo en Malvinas, pero nosotros, como servimos como conscriptos en Malvinas, los que nos hemos relacionado un poco con los Kelper, jamás se nos hubiera ocurrido robarles algo, en el sentido de, podemos tomar algo de una casa vacía o del ganado, porque había que subsistir en tanta hambruna y eso llevó a las represiones, pero y tampoco hubiéramos violado jamás, como excombatientes, como combatientes, a ninguna colonia británica. Sin embargo, el Tigre Acosta fue condenado a 24 años de prisión por delitos sexuales, violación agravada por haber sido cometida en concurso de 2 o más personas, reiterada en 10 oportunidades, abuso deshonesto, privación ilegítima de la libertad. Y también en el caso de la modelo Erice, fueron condenados Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Antonio Olivera y Eduardo Vic, y ellos se jactaban de haber violado y de jugarse al truco la violación de la modelo Erice. Es decir, ellos se dicen excombatientes y ni siquiera nosotros que sí somos excombatientes respetamos las leyes de la guerra. Ellos ni siquiera eso. O sea, ¿cómo nos quieren asimilar como excombatientes a estos criminales condenados por la justicia? ¿Vos me entendés lo que te quiero decir? Perfectamente. Lo que pasa es que acá primero hay que poner en claro, no hubo ninguna guerra, es decir, porque ni siquiera en el sentido de lo que podría haber sido una guerra irregular, tropas estatales y alguna secesión. Acá hubo sí quienes se enfrentaron a las dictaduras sucesivas con las armas en la mano, lo cual uno puede o no estar de acuerdo, pero nunca puede ser equiparado a una situación de guerra. E incluso en las situaciones de guerra, por supuesto que hay conductas que no son justificables de ninguna manera. No por eso existen lo que se llaman crímenes de guerra. Así que este tipo no es un combatiente. ¿Qué es combatiente? A ver, yo muchas veces tuve que explicarles a mis estudiantes, cuando era docente, ¿no? Cosas simples como dice, el acudir a la obediencia debida que tantas veces hicieron para justificar esos crímenes aberrantes es una barbaridad, primero porque no existe ese concepto de obediencia debida. La obediencia debida sí existe, pero es cuando alguien cumple
una orden que tiene toda la apariencia de ser legal, dada por un superior que tiene la facultad de hacerlo. Ahora, ¿qué tiene de orden legal ir a secuestrar gente de noche, violarla, torturarla, asesinarla y hacerla desaparecer? Robarle sus bienes y robar y suprimir el estado civil de sus hijos, quiero decirlo. Porque eso no, ni siquiera de combate. Y eso es un disparate, solo mencionarlo, ¿no? Es decir, que tuvieron que recurrir a ciertos métodos. ¿Qué métodos tuvieron que recurrir? Lo que hicieron fue una salvajada sin justificación alguna, que tenía solamente un motivo, que era imponer un modelo económico, político y social que había fracasado. Es decir, desde la caída del primer peronismo en 1955, ellos intentaron remodelar al país con una situación anterior al 45, ¿no? Entonces, buscaron con la proscripción del peronismo y con los gobiernos pseudo constitucionales, porque no fueron gobiernos nacidos de la voluntad popular, sino de la privación de la voluntad popular, instalar un modelo, y fracasaron en todos sus objetivos. Entonces, a 1976, que hicieron el último intento de instalar una política económica con lo que fue el Plan Rodrigo, como lo explicó Martínez Llosa alguna vez en una entrevista, cuando fracasa el Plan Rodrigo deciden, dar el golpe y dicen, acá hay que terminar con todo. Por eso se llaman proceso de reorganización nacional, porque lo que buscan justamente es reorganizar el país a una situación anterior a lo que fueron los gobiernos populares de Hipólito Yrigoyen y de Juan Domingo Perón, y es terminar con toda idea de un movimiento nacional que sostuviera banderas como la independencia económica, la justicia social, no la soberanía política. ¿Cuántas veces hemos escuchado al disparatado presidente que tenemos hablar de que las cosas empezaron con el socialista Yrigoyen? Pobre Yrigoyen, nunca se habría imaginado esto, sí, ¿no? Y de hablar de que la momento fue el primer país del mundo. O sea, que es mentira, es una falsedad total. Nunca la Argentina fue la primera potencia del mundo. Y cuando él habla, y habló específicamente de 1904 en algún momento, habría que recordarle que en 1904 el presidente era Julio Argentino Roca, que su ministro del Interior era Joaquín B. González, y que Joaquín B. González le encomendó a un catalán que se llamaba Juan Vialet Macé que hiciera un estudio sobre la condición de las clases obreras en el país, que está publicado y que cualquiera lo puede leer, que es de 1904, y que dice que era desastroso todo. Ese es el país que él dice que era pujante y soberano. No, al contrario, todo eso llevó a que finalmente lo que Irigoyen denominaba el régimen falacio extraído tuviera que habilitar las elecciones libres con la participación, recordemos, solamente de los varones, ¿no? Y que terminaran derrotados los partidos conservadores. Cuando vieron que por ese lado no podían seguir, dieron el golpe de 1930, instalaron la década infame con el fraude patriótico y todo lo demás, y nuevamente tuvieron que resignarse a darle cauce a la voluntad popular, y vino el peronismo hasta el 55, y de ahí cada golpe que se estuvo diciendo después del 30, 43, 55 en adelante, incrementó la violencia ante la imposibilidad de volver a la situación de dominación absoluta sobre la sociedad que era previa al sufragio libre, y al irigoyenismo primero y al peronismo después, ¿no? Luis, creo que has hecho el relato histórico fundamental. Justamente estamos pasándonos de nuestro horario, pero has hecho el relato histórico fundamental que nos esclarece a todos. Por eso te invitamos y desde ya te agradecemos muchísimo tu presencia y espero que nos acompañes. Entonces, si querés decirle algo más sobre la vigencia de derechos humanos a nuestros compatriotas, te escuchamos. Me gustaría pasar un avisito. Dale. Eduardo Luis Duhalde, en su dejó inconclusa una tarea que era escribir la biografía de Rodolfo Ortega Peña. Su familia y la editorial me encomendó la tarea de completarla a mí. Hemos completado ese libro y lo vamos a presentar ahora, 50 años del asesinato, el 30 de julio a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, que se llama Tribuno de la Plebe, vida y muerte de Rodolfo Ortega Peña, que es muy interesante porque de alguna manera refleja lo que fue una generación que quiso tomar el cielo por asalto y cambiar la vida de todos y que terminó siendo masacrada y asesinada. En la dirección de vuelta y la fecha, por favor.
el 30 de julio a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, que es en Corrientes al 1500. Muchas gracias, vamos a tratar de estar. Y Eduardo Luis Duhalde fue el que a mí me aclaró, además de los librillos del CELS que fueron anteriores al el Nunca Más, que tuve a mi disposición luego de volver de la guerra. Eduardo Luis Duhalde, además de ser defensor y militante de los derechos humanos, escribió una obra maravillosa que se llama El Estado Terrorista Argentino, que si alguien quiere saber historia, tiene que leer esa obra. ¿No es cierto, Luis? Es la aclaración más completa sobre qué fue la dictadura, cómo actuó, qué significó para nosotros. Yo tuve la suerte de leerla ahí en el 83-84, apenas salió. Muchas gracias, Luis. Te mando un abrazo argentino y gracias por tus conceptos. Gracias a ustedes, compañeros, y seguimos en contacto cuando ustedes quieran. Sin duda alguna. Bueno, y como decimos siempre, se termina este programa y hay un acto público y van las autoridades nacionales, provinciales, municipales, los artistas, los empresarios y después dicen señoras y señores. Señoras y señores son ustedes, los soberanos, no lo olviden, y los chicos jóvenes tampoco lo olviden. Ustedes tienen derechos, hay que defenderlos. Si defendemos los derechos de todos, entonces somos un pueblo soberano. Nos vemos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor. Solo un instante, escúchame si lo quieres hacer.